El día que el patrón rico le entregó aquellas botas viejas y agujereadas frente a todos, el pueblo entero se rió. «Es lo único que mereces», dijo con desprecio. El obrero sostuvo el calzado roto en silencio, sintiendo el peso de la humillación. Después de años trabajando bajo el sol, ese era su premio. Las botas estaban desgastadas, con la suela casi partida y el cuero reseco por el tiempo. No eran nuevas, no eran dignas, eran un mensaje. El patrón quería dejar claro quién tenía el poder. Los demás trabajadores bajaron la mirada, temiendo convertirse en el siguiente espectáculo. Esa noche, el obrero regresó a su pequeña casa con las botas en la mano. Pensó en tirarlas al fuego. Pensó en devolverlas. Pensó en marcharse del pueblo. Pero algo lo detuvo. No era orgullo. Era intuición. Algo en el peso del tacón no coincidía con el resto del calzado. Se sentó bajo la luz tenue de una lámpara vieja y presionó el tacón con los dedos. Sonó hueco. No era madera sólida. No era cuero común. Dentro había algo. Algo que el patrón jamás imaginó que descubriría. Y esa noche, la humillación comenzó a transformarse en destino. El obrero tomó un cuchillo pequeño y comenzó a despegar con cuidado el tacón de la bota. No quería romperlo por completo. El sonido era extraño, como si dentro hubiera algo compacto. Su respiración se volvió lenta. La casa estaba en silencio absoluto. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Cuando finalmente logró desprender una pequeña lámina interna, algo brillante asomó entre el polvo. No era metal común. No era cobre ni hierro oxidado. Era dorado. Un brillo cálido que reflejó la luz de la lámpara con intensidad inesperada. El obrero retrocedió incrédulo. Metió los dedos con cuidado y extrajo una pequeña pieza maciza. Era pesada para su tamaño. Limpió la superficie con un trapo y el color se hizo más intenso. Oro. No había duda. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salirse. ¿Cómo era posible que aquello estuviera oculto allí? Miró la otra bota. Si una tenía algo, la otra también. En ese instante comprendió algo más inquietante. El patrón no sabía lo que había entregado. Aquellas botas no eran basura, eran un error. Y ese error estaba a punto de cambiarlo todo. Con manos temblorosas, el obrero tomó la segunda bota. El tacón tenía el mismo peso extraño, la misma dureza irregular. Repitió el proceso con cuidado extremo. Cada movimiento del cuchillo era preciso, lento, casi ceremonial. No quería arruinar lo que parecía imposible. Cuando el tacón cedió, una segunda pieza dorada cayó sobre la mesa de madera con un sonido seco. El brillo fue aún más intenso. Dos bloques pequeños, macizos, ocultos dentro de botas que todos habían despreciado. El silencio de la habitación se volvió sagrado. El obrero no gritó, no celebró. Se quedó mirando el oro como si fuera una ilusión que desaparecería al parpadear. Pensó en los años de esfuerzo, en las burlas, en el sudor bajo el sol. Pensó en el patrón riendo frente a todos, y una verdad comenzó a formarse en su mente. Aquellas botas no fueron un simple regalo cruel. Habían pertenecido al antiguo dueño de la hacienda, un hombre conocido por esconder riquezas en objetos comunes. El patrón actual jamás revisó los viejos almacenes antes de repartir sobras, y ese descuido estaba a punto de convertirse en su mayor error. El obrero pasó la noche sin dormir. Colocó las piezas de oro sobre la mesa y las observó hasta que la lámpara se consumió. No era una fortuna gigantesca, pero era suficiente para cambiar su realidad. Lo suficiente para liberarse. Lo suficiente para no volver a soportar humillaciones públicas. Al amanecer, envolvió el oro en un paño viejo y salió sin decir palabra a nadie. Caminó hacia el pueblo vecino, donde un viejo joyero era conocido por su discreción. Cada paso estaba cargado de tensión. Si alguien descubría lo que llevaba encima, todo podría torcerse. El joyero examinó las piezas con lupa y silencio. Pesó cada bloque con precisión. Luego levantó la mirada con respeto.
Es oro puro, afirmó sin rodeos. La cifra que mencionó dejó al obrero inmóvil. Era más de lo que ganaría en varios años de trabajo bajo el patrón. Al salir del local, el mundo parecía diferente. El cielo era el mismo, las calles iguales, pero él ya no caminaba como antes. Ahora sabía que tenía una opción, y cuando un hombre descubre que tiene opción, deja de ser esclavo del miedo. El obrero regresó al pueblo con el oro aún sin vender. No quiso apresurarse. Sabía que el dinero podía liberarlo, pero también delatarlo. Si el patrón se enteraba, intentaría reclamarlo. Y aunque legalmente no tenía derecho, el poder en aquel lugar no siempre seguía la ley. Esa tarde, el patrón lo llamó frente a todos. «¿Y las botas? ¿Te quedaron grandes?», dijo entre risas. El obrero sostuvo la mirada por primera vez sin bajar la cabeza. No respondió. Solo observó al hombre que creyó humillarlo. La seguridad silenciosa fue más incómoda que cualquier palabra. El patrón notó algo distinto. Ya no había sumisión en sus ojos. Solo calma. Una calma que inquietaba. El resto de trabajadores también lo percibió. Algo había cambiado. Nadie sabía qué, pero el aire estaba cargado de tensión invisible. Esa noche, el obrero tomó una decisión definitiva. No usaría el oro para huir en secreto. Lo usaría para empezar algo propio. Algo que demostrara que el valor de un hombre no se mide por lo que recibe, sino por lo que construye cuando descubre su oportunidad. El obrero vendió solo una de las piezas de oro. No quiso tocar la otra. Con el dinero compró herramientas propias, semillas de calidad, y arrendó un pequeño terreno abandonado en las afueras del pueblo. Nadie entendía de dónde había salido el capital, pero tampoco podían probar nada. Comenzó a trabajar al amanecer y terminaba al caer la noche. Esta vez no era para enriquecer a otro, sino para levantar algo suyo. Cada surco en la tierra representaba una decisión tomada con dignidad. La segunda pieza de oro permanecía escondida como respaldo, como silencio estratégico. El patrón empezó a notar la disminución de rendimiento en sus propios campos. Varios trabajadores observaban al obrero con curiosidad. La independencia es contagiosa. Y cuando uno se atreve, otros empiezan a cuestionarse. Un mes después, el pequeño terreno comenzó a dar frutos más saludables que los de la hacienda grande. El rumor se extendió. El patrón sintió algo que nunca había experimentado frente a aquel hombre: amenaza. Y aún no sabía que el secreto del tacón no era solo oro, era libertad. Los productos del pequeño terreno comenzaron a venderse en el mercado con rapidez inesperada. Eran de mejor calidad y a precio justo. La gente empezó a comparar. Por primera vez, la hacienda del patrón no era la única opción. Y cuando el monopolio se rompe, el poder se tambalea. El patrón mandó a llamar al obrero. No había burlas esta vez. «¿De dónde sacaste el dinero?», preguntó con voz contenida. El obrero respondió sin titubeos. «De una oportunidad que usted no vio». La frase cayó como piedra en agua quieta. El patrón intentó intimidarlo recordándole que las botas eran suyas antes de regalarlas. El obrero sostuvo la mirada. «Usted me las entregó delante de todos, sin condiciones». No había agresividad en su tono, solo firmeza. Y la firmeza es difícil de aplastar cuando está respaldada por hechos. Esa conversación marcó un punto de no retorno. El patrón comprendió que el control absoluto comenzaba a diluirse. Y el obrero entendió algo aún más profundo. El verdadero secreto del tacón no fue el oro. Fue descubrir que la humillación puede convertirse en impulso si no permites que te defina. El pequeño terreno prosperaba más rápido de lo esperado. Nuevos compradores llegaban cada semana. Algunos trabajadores de la hacienda comenzaron a pedir consejo en secreto. Querían aprender. Querían independizarse. El patrón observaba cómo su influencia se debilitaba sin entender que el verdadero cambio no era económico. Era mental. Una tarde, el patrón ordenó revisar los viejos almacenes de la hacienda. Algo en su intuición lo inquietaba. Recordó que aquellas botas pertenecieron al antiguo dueño, un hombre excéntrico que desconfiaba de los bancos. Pero ya era tarde.
Los demás objetos antiguos no escondían nada. El error ya estaba cometido. La frustración se transformó en rabia contenida. El patrón sabía que, si el pueblo descubría que entregó oro por desprecio, su autoridad se vería ridiculizada. Intentó desacreditar al obrero, insinuando negocios turbios, pero nadie encontró pruebas. Solo trabajo constante y resultados visibles. El obrero, mientras tanto, decidió usar la segunda pieza de oro, no para lujo, sino para ampliar su producción y contratar a 2 hombres que antes trabajaban bajo humillación. El ciclo comenzaba a romperse, y el tacón agujereado ya no representaba burla, representaba oportunidad transformada en justicia silenciosa. El patrón convocó a los trabajadores y lanzó una advertencia disfrazada de consejo. «El que abandone la hacienda, no vuelve», dijo con tono seco. Era miedo, no autoridad. El obrero escuchó desde lejos. Ya no dependía de esa amenaza, pero sabía que otros aún sí. 2 hombres decidieron irse igualmente y trabajar con él. No buscaban riqueza rápida, buscaban respeto. El pequeño terreno comenzó a convertirse en ejemplo. No era grande, pero era justo. Y cuando la justicia aparece en un lugar dominado por el miedo, la comparación es inevitable. El patrón intentó sabotear ventas, presionar proveedores y bloquear accesos. Pero el pueblo ya había probado la calidad del nuevo cultivo. No era solo negocio, era símbolo. Cada compra era una forma silenciosa de elegir dignidad sobre imposición. Una tarde, el patrón confrontó al obrero en público. «Te di algo que no merecías», gritó. El hombre respondió con calma firme. «Me dio lo que despreció». El silencio que siguió fue pesado, porque todos entendieron que el error no fue regalar las botas, fue subestimar a quien las recibió. El rumor comenzó como susurro, pero terminó recorriendo todo el pueblo. Las botas escondían oro. Al principio parecía exageración, pero pronto la historia fue confirmada por el mismo obrero ante quienes le preguntaron con respeto. No habló con arrogancia, solo explicó cómo descubrió el tacón hueco aquella noche silenciosa. Cuando la noticia llegó al patrón, el golpe fue directo al orgullo. No era solo el oro perdido, era la vergüenza pública. Intentó negar la historia, pero los detalles coincidían demasiado. Las botas provenían del antiguo dueño, famoso por esconder objetos valiosos en cosas comunes. La evidencia era clara. Algunos hombres comenzaron a cuestionar decisiones pasadas del patrón. Si había entregado algo valioso por desprecio, ¿qué más había desperdiciado por soberbia? La duda es peligrosa cuando se instala en la mente colectiva, y el respeto, una vez fracturado, rara vez vuelve intacto. El obrero no celebró la humillación ajena. Continuó trabajando como siempre. Pero algo había cambiado definitivamente. El patrón ya no era símbolo de poder absoluto, y el secreto del tacón, más que oro, se convirtió en recordatorio de que la arrogancia puede costar más que cualquier fortuna. La hacienda comenzó a perder trabajadores poco a poco, no por rebeldía, sino por cansancio acumulado. El ejemplo del obrero demostró que había otra forma de trabajar. No todos se marcharon, pero la obediencia ya no era automática. El patrón notó el cambio en los gestos, en las miradas, en el silencio. Intentó ofrecer pequeños aumentos y promesas tardías, pero el problema ya no era el salario, era la dignidad. Cuando un hombre descubre que puede caminar sin agachar la cabeza, difícilmente vuelve a inclinarse. El patrón comprendió que el oro perdido fue solo el inicio de algo mayor. El obrero amplió su terreno con prudencia. No quería repetir el mismo error de soberbia. Pagaba justo, escuchaba, enseñaba. Su liderazgo no se imponía, se construía, y esa diferencia comenzó a atraer incluso a compradores de pueblos vecinos. Una tarde, el patrón observó desde lejos el crecimiento del nuevo cultivo. Recordó el día en que lanzó aquellas botas al obrero como burla. Comprendió que su error no fue entregar el oro sin saberlo. Fue intentar humillar a quien ya estaba dispuesto a levantarse. El pequeño emprendimiento del obrero ya no era pequeño.
Los pedidos aumentaban cada semana, y su nombre comenzó a asociarse con calidad y trato justo. Algunos comerciantes prefirieron negociar con él antes que con la hacienda tradicional. La balanza económica empezaba a inclinarse con claridad. El patrón convocó a una reunión privada. Esta vez no hubo gritos ni amenazas. Solo una propuesta incómoda: sociedad. Ofreció unir fuerzas, compartir mercado, dividir ganancias. Era un intento desesperado por recuperar control sin admitir derrota. El obrero escuchó en silencio. Recordó la risa pública, la frase humillante, el gesto de desprecio al entregar las botas. Luego respondió con serenidad firme: «No necesito sociedad con quien me dio burla por salario». No hubo rabia en su voz, solo memoria. El patrón entendió que ya no negociaba desde superioridad. Estaba frente a alguien que había transformado una humillación en impulso. El oro escondido había hecho su trabajo, pero ahora era la convicción lo que sostenía el crecimiento, y esa riqueza no podía recuperarse ni comprarse. El pueblo comenzó a invitar al obrero a reuniones comunitarias. Querían escuchar su experiencia. No hablaba de oro como fortuna milagrosa, sino como accidente que reveló algo mayor: el valor de no rendirse. Cada palabra que compartía tenía peso porque estaba respaldada por hechos visibles. El patrón intentó mantener su imagen organizando eventos y ofreciendo donaciones públicas. Pero la diferencia era clara. Mientras uno buscaba recuperar reputación, el otro ya la había ganado sin publicidad. El respeto no se anuncia, se demuestra con constancia. Un comerciante importante propuso formalizar contratos estables con el obrero para expandir distribución. Aquello significaba estabilidad real. No dependía ya de rumores ni de simpatía popular. Era crecimiento estructurado. Era futuro sólido. Fragmento 4. Esa noche, el obrero miró las viejas botas guardadas en un rincón. Ya no tenían tacón, ya no tenían oro, pero tenían historia. Comprendió que el verdadero secreto nunca estuvo escondido en el cuero. Estuvo escondido en su decisión de no dejar que la humillación definiera su destino. Una fuerte sequía golpeó la región meses después. Los cultivos comenzaron a resentirse y el temor regresó al pueblo. La hacienda del patrón fue una de las más afectadas por su extensión desmedida. El obrero, en cambio, había invertido parte de sus ganancias en sistemas de riego más eficientes. Mientras muchos esperaban verlo aprovechar la crisis para expandirse, hizo algo inesperado. Compartió agua y asesoría técnica con pequeños agricultores. No cobraba por orientación, solo pedía compromiso y trabajo constante. El liderazgo verdadero se consolidaba en medio de la dificultad. El patrón observaba cómo incluso en tiempos duros, el obrero mantenía estabilidad. La diferencia no era suerte, era planificación y humildad. Comprendió que el oro solo fue la chispa inicial. Lo que realmente construyó el crecimiento fue la manera en que administró la oportunidad. Esa sequía dejó claro algo para todos. El poder basado en miedo se debilita en crisis, pero el poder basado en respeto se fortalece. Y el hombre que recibió botas agujereadas ahora era referente de previsión, justicia y equilibrio. Con la sequía superada, el mercado regional comenzó a hablar del obrero como ejemplo empresarial. Ya no era el hombre de las botas, era el productor que transformó su destino. Algunos jóvenes viajaban desde otros pueblos para aprender su método de trabajo y administración. El patrón intentó adaptarse, pero sus decisiones anteriores habían dejado grietas profundas. Muchos ya no confiaban en su liderazgo. Comprendió que el respeto no se mantiene por tradición, sino por coherencia constante. Una tarde, ambos coincidieron nuevamente en la plaza. Esta vez no hubo confrontación, solo un cruce de miradas cargado de historia. El patrón habló primero. «Nunca imaginé que aquellas botas cambiarían tanto». El obrero respondió con serenidad. «Yo tampoco imaginé que el desprecio pudiera ser una oportunidad». El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador, porque ambos entendieron algo fundamental. El oro escondido fue un accidente.
Lo que realmente cambió el destino fue la decisión posterior. Y esa decisión no estaba dentro del tacón, estaba dentro del carácter. El obrero decidió formalizar su proyecto bajo un nombre propio. Ya no era solo un terreno productivo, era una empresa organizada con principios claros: salario justo, transparencia y participación en ganancias. Lo que comenzó como impulso individual ahora se convertía en modelo colectivo. Varios antiguos trabajadores de la hacienda solicitaron empleo con él. No buscaban venganza contra el patrón, buscaban estabilidad y respeto. El obrero los aceptó sin rencor, pero con reglas firmes. La disciplina no desapareció. Solo dejó de estar acompañada de humillación. El patrón observaba cómo su antiguo empleado lideraba con naturalidad. Comprendió que el liderazgo impuesto genera obediencia temporal, pero el liderazgo ejemplar genera lealtad duradera. Aquella lección era más costosa que cualquier lingote perdido. Una noche, el obrero volvió a sostener las viejas botas en sus manos. No las veía como símbolo de oro. Las veía como recordatorio permanente de que la vida puede esconder oportunidades dentro de aquello que otros consideran basura. La nueva empresa del obrero comenzó a exportar productos a regiones cercanas. Lo que nació en un terreno arrendado ya tenía identidad propia. La gente ya no hablaba del oro con sorpresa, sino del crecimiento con admiración. El ejemplo se volvió inspiración silenciosa. El patrón, enfrentando pérdidas acumuladas, tomó una decisión difícil: vender parte de su hacienda para cubrir deudas. Aquella acción confirmó lo inevitable. El dominio absoluto que sostuvo durante años ya no existía. El equilibrio había cambiado. Un periodista regional llegó para documentar la historia del obrero. Le preguntó si el oro fue suerte. Él respondió con claridad: la suerte abre puertas, pero el carácter decide si las cruzas. Esa frase comenzó a repetirse más que la anécdota del tacón. El pueblo entendió que la historia no trataba de riqueza escondida, sino de transformación consciente. Porque muchos reciben oportunidades, pero pocos las convierten en cambio real. Con el paso de los años, la historia del tacón dejó de ser un rumor curioso para convertirse en lección permanente. En reuniones comunitarias se mencionaba como ejemplo de cómo el desprecio puede volverse impulso cuando alguien decide no rendirse. El obrero jamás buscó fama, pero su experiencia se transformó en referencia para nuevas generaciones que querían romper ciclos de dependencia. El patrón, mientras tanto, enfrentaba el peso de sus propias decisiones. No perdió todo, pero perdió algo más valioso: la autoridad moral. Comprendió que el poder sostenido por miedo es frágil cuando aparece alguien que demuestra otra forma de liderar. Aquellas botas agujereadas ya no eran símbolo de burla, sino de advertencia. El obrero invirtió en capacitación para jóvenes del pueblo. Enseñaba administración básica, planificación y ahorro responsable. Decía siempre que el oro no fue la solución, solo la chispa inicial. Lo que realmente cambió su destino fue la disciplina diaria después del descubrimiento. Esa parte era la que muchos olvidaban cuando escuchaban la historia. Una tarde, mientras observaba sus campos productivos, comprendió que el secreto nunca estuvo en el tacón. Estuvo en su reacción frente a la humillación. Porque cualquiera puede recibir una oportunidad inesperada. Pero no todos saben convertirla en transformación sostenible. El nombre del obrero comenzó a mencionarse más allá del pueblo. Empresarios regionales lo invitaban a compartir su experiencia como ejemplo de resiliencia y visión. Él siempre iniciaba igual. No hablaba primero del oro, sino del día en que sostuvo aquellas botas agujereadas frente a todos. Decía que ese fue el momento en que decidió que nadie volvería a definir su valor por burla. Muchos le preguntaban si guardaba rencor. Él respondía que el resentimiento es una carga pesada para quien quiere avanzar. Reconocía que la humillación dolió, pero también aceptaba que sin ese desprecio quizá nunca habría revisado el tacón. La adversidad, explicaba, puede ser detonante si uno aprende a observar con atención lo que otros descartan. El patrón, más silencioso con el tiempo, terminó comprendiendo que su mayor pérdida no fue el oro escondido, sino la oportunidad de haber sido justo desde el principio. Si hubiera tratado con respeto a sus trabajadores,
quizá el resultado habría sido diferente. Esa reflexión tardía se convirtió en lección para quienes aún conservaban poder. La historia dejó de ser sobre riqueza material y se transformó en narrativa de transformación personal. El pueblo ya no recordaba la risa del patrón con rabia, sino como recordatorio de que la soberbia suele esconder su propia caída. Y el obrero entendió que su verdadera fortuna era haber elegido crecer en lugar de vengarse. Con el paso del tiempo, la historia de las botas agujereadas quedó grabada en la memoria del pueblo como símbolo de transformación. No fue el oro lo que la hizo extraordinaria, sino la decisión posterior. Aquel hombre que recibió desprecio eligió revisar lo que otros consideraban basura, y en ese gesto simple comenzó su verdadero cambio. Cada vez que alguien enfrentaba una humillación, recordaba el tacón escondido. Porque la vida, como aquellas botas viejas, a veces oculta oportunidades dentro de experiencias incómodas. La diferencia está en quién se atreve a mirar más allá del daño inicial y descubrir lo que otros pasan por alto. El antiguo patrón siguió adelante con una versión más humilde de sí mismo. Aprendió que el poder sin respeto es inestable y que subestimar a alguien puede convertirse en el error más costoso. El obrero, en cambio, consolidó su liderazgo sin olvidar sus orígenes, demostrando que el carácter es la verdadera riqueza duradera. Y así, el tacón que escondía oro dejó de ser un secreto material para convertirse en metáfora permanente. Nunca aceptes que la humillación defina tu destino, porque a veces lo que parece una burla puede contener la oportunidad que estabas esperando para cambiar tu historia por completo.